Hola, buenas tardes. Yo soy Vanessa Cortés Collis y estoy aquí con el licenciado Jorge Andrés para la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Licenciado, muchas gracias por permitirme este tiempo. Y yo lo que quiero es hablar de libros. Lo que quiero es hablar es un poco de arte, de cultura, lo que a veces no se alcanza en estas épocas de campaña hablar, y en lo personal, obviamente, me parece un punto muy importante. Por supuesto. Usted, bueno, es una persona muy preparada, estuvo con la parte de Presidencia de Derechos Humanos, que es un tema actual, bueno, siempre, pero actualmente ha agarrado un importante lugar dentro de la problemática social. Así es. Y tenemos muchos problemas en San Luis. Y uno de ellos, bueno, entre todos estos que nos han llegado con la pandemia, que se han agravado de cierta manera, la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, etcétera, yo siempre propongo que leer transforma, licenciado. Por supuesto. Leer es una herramienta que puede lograr que nos desarrollemos desde otra perspectiva, y a veces nos falta. No somos un país, ni un pueblo, ni una sociedad tan lectora como deberíamos de serlo. Incluso países en América Latina nos ganan en los índices de lectura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un impulso? ¿Por qué al gobierno se le olvida un poco de repente que esto también es importante? Claro, me parece que la problemática que bien señala obedece a una política educativa, desde mi punto de vista, equivocada. Hoy a nuestros niños no se les enseña a leer. Exacto. Es decir, si bien, bueno, pues tienen sus libros, sus materias, etcétera, pero no una formación, una cultura del hábito de la lectura, que me parece que hoy es fundamental. En nuestros tiempos, bueno, yo tengo 42 años, pero los libros eran esenciales y lo siguen siendo. Pero ahora los niños tienen nuevas herramientas como estas lecturas a través digitales, que bueno, al final se pierde un poco el romanticismo por el papel, que al final hasta el olor, ¿no? de tener un libro. Todavía no nos ha ganado. Lamentablemente las nuevas generaciones, bueno, están accediendo a la lectura a través de estos medios digitales y bueno, tiene que ver sobre todo, me platicaban pues de un libro que a mí me atrapó, que es esto de la sociedad del cansancio, de este autor sudcoreano, Han, ¿no? Está muy en boga. Claro, decir que se hable de filosofía y se hable de la vida desde Sudcorea, pues de entrada ya es como algo muy provocador. Y ese libro, bueno, a mí me ha atrapado porque me parece que describe perfectamente cómo son las sociedades digitales actuales, cómo se ha deshumanizado también el ser humano, o sea, se ha desconectado, a pesar de que hoy todos estamos conectados, entre comillas, con los teléfonos, con las tabletas, pero cómo esa relación, esa interrelación humana se ha venido perdiendo con estos aparatos, ¿no? Claro. Y esto ha vuelto a las sociedades frías y también deshumanizadas e individualizadas todavía más de lo que venía ya en el siglo XX, en su última etapa, de separarnos, ¿no? Y egoístas, Así ¿no? es. De cierta manera. Yo también leí hace poquito una novela de una escritora surcoreana, que nosotros pensamos que esos países, por ser tan avanzados, decimos wow, ¿no? La tecnología y eso, pero en su tema educativo sí. Tienen un rezago muy importante, porque también están, como usted dice, individualizados, separados, y no hay un trabajo pues de sociedad, de equipo. Confucio proponía mucho, por ejemplo, usted que me dice de filosofía, proponía mucho un trabajo en conjunto. La política, el gobierno tiene que trabajar en conjunto, si no, no funciona, ¿no? En esta parte de amor, pero también decía que habría que acercarnos a la filosofía, al pensamiento, a las artes, no solamente la literatura, a las artes, pero yo a veces no veo en el discurso de los candidatos alguna propuesta en ese sentido, algo que nos llame la atención. ¿Será porque tenemos otros problemas apremiantes? Pero bueno, ahí también hay una solución, una pequeña dosis de solución. Claro, creo que se ha perdido esa parte también de el fin último del Estado. A mí me encanta, soy un apasionado de las lecturas en materia histórica y también en filosofía política. Okay. Me parece que el fin último del Estado es justamente que el Estado sirva a las personas y no al revés. Claro. Entonces, ¿cuál sería la finalidad del Estado? Pues que las personas logren la felicidad. O sea, finalmente los seres humanos venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y en ese sentido, en lo personal, yo he abrazado una filosofía que a lo mejor pocos conocen, que es el epicureísmo, que muchos lo asocian con el placer, que aunque sí lo es,
tiene un placer muy racional, es decir, claro, estético. Sin el abuso, ¿no? Sin el exceso. Este hombre epicúreo a mí me parece incluso que nutre alguno de los pensamientos del cristianismo siglos después, de la tolerancia, del respeto al otro, y creo que en ese sentido la filosofía tiene mucho que aportar. Sin embargo, hoy escuchamos en los políticos, y bueno, también lo tengo que decir, de los adversarios, discursos huecos, discursos que están pensando en la economía, en otros temas, pero no están centrando la política en la persona, que es lo que no debemos de perder. En lo humano. En la dignidad humana, así es. Okay. Muy bien, muy interesante. Acaba de decir que le gusta mucho la parte histórica. ¿Alguna novela histórica, sobre todo de ficción? A lo mejor usted ha leído por su perfil libros de historia como tal, pero yo apoyo mucho la lectura de ficción. ¿Alguna novela que le quiera recomendar a la gente? Pues mire, más me gustan las biografías. Hay un autor que, bueno, tiene sus columnas, todavía las escribe, Armando Fuentes Aguirre Catón, que ha escrito estas dicotomías entre, por ejemplo, Juárez y Maximiliano, habla de Santana, habla de Hidalgo, por ejemplo, e Iturbide, ¿no? Sí, haciendo estos comparativos. Me parece que una gran falla del sistema educativo mexicano es contar la historia como si fuera una novela rosa donde ganan los buenos y pierden los malos y viven felices para siempre. Que no existe eso. Exacto. La historia hay que desencarnar, desentrañar al ser humano. Finalmente, los próceres, la gente que pueden, las personas podemos observar estatuas, monumentos de personas que dicen, bueno, tienen un lugar en la historia, pero poco se conoce de su vida. Me parece que recuperar la historia desde las virtudes, que pueden ser muchas, pero también los defectos, porque al final no podemos arrancarnos que somos seres humanos, claro, con virtudes y también con vicios, ¿no? Exacto. Con falencias. Entonces, hay héroes y antihéroes. Así es. Exacto. Pero esto de contar la historia en México de buenos contra malos es justamente lo que hoy lamentablemente escuchamos todos los días en la mañana, en donde se habla de liberales contra conservadores, cuando me parece que eso no se ha entendido ni se ha comprendido de manera absoluta. Ni unos eran buenos ni otros eran malos, eran personas, y pretender colocarlos en estos papeles antagónicos en donde si no estás conmigo estás contra mí. Exacto. Me parece que eso es perverso además. Sí, y se sigue haciendo, como usted bien lo dice. Así es. Y ya para terminar, ¿alguna lectura que recuerde, licenciado Jorge Andrés, de chiquito, algo que se le haya quedado grabado, algo que diga, esto no se me olvida, estoy trabajando, estoy en campaña, quiero un bien para la sociedad potosina, pero esta historia de que yo era pequeño no se me olvida? Bueno, no sé si tan pequeño, pero Rebelión en la Granja de George Orwell. Me parece que en la vida política no podemos convertirnos en los marranitos, no en los cerditos. Claro. Debemos de conservar siempre el lado humano, y creo que esta lectura de Orwell es fundamental, ¿no? Distópica, ¿no? Una situación distópica. Muy bien, y se las puede recomendar también para los chicos, también para los chicos. Y yo le agradezco mucho su tiempo, este espacio. Seguimos leyendo, todos los días hay que leer. Por supuesto. No podemos perder una hoja, aunque estemos en campaña. Todo el éxito. Muchas gracias. Qué amable por su entrevista. Gracias a ustedes por escucharnos.